Modos de pensar. Espacios para dialogar. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. 12:35 del mediodía. Hoy exactamente hace 60 años ocurrió uno de los eventos históricos más importantes en el último siglo en la historia de los Estados Unidos, y fue el asesinato del 35º presidente de ese país, John Fitzgerald Kennedy. Kennedy fue herido mortalmente con un disparo el viernes 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, a las 12:30 del mediodía. Mientras, exactamente a esta hora aproximadamente, estaba ocurriendo ese suceso hace 60 años, mientras circulaba en su carro descapotable en la Plaza Dilley de esa ciudad. A pesar de que 3 investigaciones oficiales concluyeron que Lee Harvey Oswald y un ex infante de marina estadounidense fueron los asesinos, ha habido mucho escepticismo. Más bien, Lee Harvey Oswald, el ex infante de marina, fue el asesino. Ha habido mucho escepticismo alrededor de este caso histórico y del contexto que lo rodeó. Ha habido acusaciones y señalamientos de todo tipo, y pareciera que es un caso de esos permanentemente abiertos en la historia del mundo. Para hablar acerca de este hecho histórico y de cómo fue la política estadounidense en aquella época, qué impacto tuvo en las siguientes generaciones y cómo es la situación en este momento, cuando han pasado 60 años del asesinato del presidente Kennedy, tenemos con nosotros a el doctor Carlos Romero. Él es doctor en Ciencias Políticas y profesor titular jubilado del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, a quien saludamos con muchísimo gusto. Carlos, buenas tardes, gracias por acompañarnos, encantado de que nos acompañes hoy para hablar acerca de este tema. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Unai. Para todos nosotros, que en esa época éramos niños, fue impactante el asesinato de John Kennedy. Recuerdo que estábamos en clase como a las 2 de la tarde y el prefecto de primaria nos sacó y nos dijo que nos fuéramos a su casa porque había fallecido el presidente de los Estados Unidos. Eso fue uno de los elementos más impactantes de mi época infantil y adolescente, al igual que toda mi generación. Ese gobierno fue un gobierno muy importante para América Latina y para Venezuela, porque acuérdate que fue un gobierno que apoyó a quienes estaban en contra de la expansión chino-cubana y ruso-soviética cubana. En aquel momento, Fidel Castro había llegado al poder en el año 59 y había habido una reacción en los Estados Unidos de no querer democracias en América Latina. Entonces, Rómulo Betancourt, que era el presidente de Venezuela, tuvo que enfrentar, por un lado, a la insurgencia comunista apoyada por Cuba y indirectamente por la Unión Soviética, pero también tuvo que enfrentar las dictaduras militares. Y él inteligentemente dijo, bueno, aquí hay un tercer camino, que es abrazarme y compartir los valores democráticos con el gobierno del presidente Kennedy. De hecho, la visita del presidente Kennedy con su señora esposa a Venezuela en diciembre de 1961 fue muy importante, como también la visita de Betancourt a Washington en principios del año 63. Estamos en la época posiblemente de casi de los momentos más calientes de la Guerra Fría, ¿no? Era un momento donde la humanidad se estaba jugando mucho en esos tiempos. Claro, el periodo de Kennedy se puede concentrar en 2 cosas. En el asesinato de Kennedy no queda la menor duda, pero también en la crisis de los cohetes o la crisis del Caribe, que fue la negativa de los Estados Unidos de permitir que el arsenal atómico llegara a Cuba o retirarlo de Cuba. Una cuarentena que se formó que fue muy agudizada, y los analistas dicen que es el momento más difícil en las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros tiempos, la crisis de los cohetes. Entonces, claro, fue un momento muy difícil, muy complejo, que se añade un elemento que tú decías muy importante, que es la pregunta que todavía no está resuelta. ¿Quién mató a Kennedy? Hay individuos que dicen que Kennedy fue muerto por la mafia norteamericana, las mafias del contrabando, etcétera. Otros que dicen que fue Fidel Castro, otros que dicen que fue la Unión Soviética, otros que dicen que son sectores conservadores norteamericanos porque él había hecho una política muy liberal. Pero esa es una pregunta todavía en
ciernes. Es decir, ¿quién mandó a matar a Kennedy? Porque lo que sí se sabe es que fue técnicamente organizado. O sea, no fue una cosa así, digamos, que ni Oswald andaba paseando ese día por Dallas y dijo, es el momento, ¿no? No, Lee Oswald fue uno de los señores que estuvo complicado en esta situación tan difícil como fue el asesinato de Kennedy. Que por cierto, para quienes no recuerden, Lee Harvey Oswald lo asesinaron casi que inmediatamente también, ¿no? A él lo matan el mismo día o al día siguiente, entonces como que no se pudo ni siquiera interrogarlo para saber quién estaba detrás de su accionar, ¿no? Y lo mató un mafioso, sí. Jack Ruby. Y el video está claro que se ve cuando él saca la pistola y a quemarropa asesina a Lee Oswald. Ahora, internamente, ¿qué estaba pasando en aquel momento? Y si podemos hacer una comparación, un paralelismo con lo que es el Partido Demócrata hoy, con lo que era en aquel momento. ¿Se mantienen los mismos postulados o eso ha ido también mutando o ha ido cambiando con el tiempo? Bueno, en esos años 50 y 60, el Partido Demócrata era realmente demócrata. Es decir, no voy a exagerar diciendo que era un partido de izquierda, ni mucho menos, pero era un partido reformista representado en primer lugar por Adlai Stevenson, que fue candidato en 2 oportunidades para enfrentarse a Eisenhower, y luego Kennedy, que le tocó en el año 60 para enfrentarse nada más y nada menos que Richard Nixon, que era la primera vez que él pretendía ser presidente de los Estados Unidos. Y entonces en ese contexto el Partido Demócrata tenía algunas ideas muy claras sobre el compromiso democrático mundial, por ejemplo, sobre la búsqueda de la paz y de mantener el equilibrio con la Unión Soviética, no enfrentarse a la Unión Soviética. Y había sectores conservadores en los Estados Unidos que estaban en contra de Kennedy por sus políticas, inclusive sus políticas sociales, porque él comenzó, no queda la menor duda que Johnson, el que lo sustituyó, completó esa apertura social hacia los sectores minoritarios de los Estados Unidos. Pero Kennedy se enfrentó al Ku Klux Klan, por ejemplo, a un grupo conservador africano. Y también Kennedy se enfrentó como dije antes, a las grandes mafias. Entonces había un contraste entre el compromiso democrático del Partido Demócrata y el compromiso con una agenda negativa que tenían esta gente. Entonces, claro, eso no quiere decir que en el Partido Republicano no hubiera gente decente. Claro que había gente importante, y como fue el presidente Eisenhower. Pero quien realmente abre el grifo de la apertura social, de la convivencia social, del reconocimiento de las minorías, sobre todo las afroamericanas, que tuvo la comprensión de entender lo que era el movimiento de los derechos civiles, fue John Fitzgerald Kennedy. Estamos conversando con Carlos Romero, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular jubilado del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. A propósito de estarse cumpliendo hoy, y decíamos hace algunos minutos, casi que a esta misma hora, los 60 años del asesinato del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, y revisando lo que es la política estadounidense, lo que era en aquel momento, lo que es hoy, y si los intereses siguen siendo similares, si ha habido una mutación, si hay una comprensión distinta tanto de los asuntos sociales, económicos, geopolíticos de ese país hacia pues el resto de las naciones del mundo. Vamos a hacer una pausa, Carlos, que corresponde hacer a esta hora. Escuchamos buena música, hacemos publicidad y seguimos en tan solo minutos conversando acerca en torno a esta efeméride y a lo que implicó también incluso para la lectura política de los Estados Unidos y de América, sobre todo este hecho, la muerte por asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Agenda Éxitos. De la sencillez, los detalles. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. 12:50 del mediodía, seguimos conversando en Agenda Éxitos con el doctor Carlos Romero, doctor en Ciencias Políticas y profesor titular jubilado del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, a propósito de estarse cumpliendo el día de hoy 60 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y dejamos pendiente, hacer una especie de comparación, si es posible hacer ese tipo de cosas con 60 años de diferencia entre lo que es la política, la posición, las metas, los anhelos, los retos que tenía el Partido Demócrata y el Partido Republicano de los Estados Unidos frente a lo que está ocurriendo hoy. ¿Ha mejorado la manera de hacer política? ¿Ha empeorado? No sé, ¿cómo podríamos comparar, si hay algún punto de comparación entre lo que pasaba hace 60 años y lo que está pasando hoy, Carlos? Bueno, yo creo en primer lugar que son dos momentos diferentes con sus características propias, ¿no? Uh-huh. Viéndolo de la perspectiva histórica, es indudable, como dije al principio, que el Partido Demócrata tenía una orientación mucho más liberal que la que tiene ahora. Ahora hay mucho pragmatismo, no solamente en el Partido Demócrata, sino también en el Partido Republicano, y también en los propios gobiernos. Estamos viendo, por ejemplo, el gobierno de Joe Biden, que es táctico, es decir, que se mueve por las circunstancias y no por un gran diseño, como lo tenía Kennedy en ese momento. Pero quiero enfatizar algo. Sí. En la situación actual en los Estados Unidos hay una gran disgregación, porque hoy por hoy no hay una unidad ni en el Partido Republicano ni en el Partido Demócrata, y mucho menos en el gobierno. Fíjate que en estos días ha habido inclusive diferencias en el Departamento de Estado de cómo tratar el tema de Hamás e Israel. Sí. Y vemos también en la diversidad de opiniones que hay sobre la guerra entre Hamás e Israel en las universidades, cosa que no se veía en esa época, donde había tajantemente una posición a favor del presidente Kennedy de buscar la estabilidad política por la vía democrática. Por eso es que es tan importante destacar el apoyo que recibió Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela en esa época, que estaba asediado
por conspiraciones de derecha por un lado y por la lucha armada de la izquierda por el otro. Es decir, le costó mucho mantenerse en el poder. Hubo intentos militares en contra de Rómulo Betancourt. Y todo eso en un contexto latinoamericano donde las democracias no eran fructíferas, es decir, contaba con los dedos las democracias en América Latina en ese momento, en Colombia, en Costa Rica, en Venezuela. Pero el resto de los países latinoamericanos tenían dictaduras militares. Entonces, con excepción de Chile también, perdón. Entonces, es en ese cuadro, Betancourt recibió un apoyo irrestricto que se manifestó en la visita que hizo Kennedy y su señora a Venezuela y la visita que hizo en febrero del 63 Rómulo Betancourt a Washington, visita oficial, por supuesto. Entonces, en ese contexto hay que entender que son circunstancias distintas, pero lamentablemente mi opinión personal es que el Partido Demócrata, el Partido Republicano, de aquella época era mucho más rico en representación, era mucho más rico en diversidad, etcétera, de la que vivimos ahora. Hay una polarización muy grande en los partidos políticos. Y ojalá fuera nada más en los partidos políticos, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Poder Judicial. Hay temas que en ese momento no se trataban, como el tema, por ejemplo, ambiental o el tema de los derechos sexuales. Pero al mismo tiempo, en esa época, 60 años atrás, comenzaba la gran discusión sobre los derechos civiles. Entonces, claro, quizás podríamos aventurarnos a decir que era mucho más rico y mucho más por descubrir el mundo de los Estados Unidos de la época de Kennedy que este mundo actual donde el pragmatismo impera. Uno pudiera, bueno, a lo mejor estoy siendo muy injusto, pero uno piensa al menos desde la distancia que como que había más criterio de Estado en aquel momento y no tanto de intereses particulares como ahora. O sea, había una visión de mucho más grande, mucho más potente, de cosas superiores más allá de las circunstancias que nos mueven el día a día. Sí, yo te lo voy a poner como un ejemplo. Robert Humphrey, que fue vicepresidente de Johnson y fue candidato presidencial en dos oportunidades, era un hombre humilde, un hombre que venía de origen humilde y hizo política y era político. En cambio, hoy por hoy, la mayoría, si pasa un rasero por los senadores de los Estados Unidos, la gran mayoría de ellos son millonarios que vienen del campo de la economía, del campo de la finanza, que no tienen que hacer carrera política, que compran los cargos. Eso lo ve también uno en la Cámara de Representantes. En esa época los políticos eran más políticos que lo que es ahora. Biden, por cierto, es una excepción, porque Biden sí estuvo siempre ligado a la política. Pero repito, cuando uno va a la Cámara del Senado y uno va a la Cámara de Diputados y otros puestos ejecutivos y otros puestos legislativos en los estados de los Estados Unidos, uno se da cuenta que el dinero ha tenido un papel importante que jugar en la elección de esos representantes, de esos políticos, que es lo que tuvo en la época de Kennedy. Pudiera pensarse tal vez por eso que los dos grandes líderes en este momento son hombres que pasan los 75 años, ¿no? Trump está por cumplir los 77, si ya no los cumplió, y Biden acaba de cumplir los 80. Sí, tú has tocado un tema muy delicado que es un elemento fundamental en la campaña electoral, la edad tanto para el caso de Biden, que aspira a repetir, como el caso de Donald Trump, que aspira a ganar la elección nuevamente del Partido Republicano. Y eso nos lleva a preguntarnos qué ha pasado con la nueva generación. Exacto. de los políticos estadounidenses. No hay ahorita un político joven que tú puedas decir, caramba, este va proyectándose para ser presidente de los Estados Unidos, como el caso, por ejemplo, de Jimmy Carter, de Jimmy Carter, que era gobernador de Arkansas y todos estos elementos fueron importantes para Clinton también fue gobernador de Bill Clinton. Exacto, Clinton, Clinton fue gobernador de Arkansas, ¿no? Pero cuando, claro, ahorita es un hombre de edad, pero cuando se lanzó y ganó la gobernación de Georgia, estamos hablando de Carter, era muy joven. Igual en el caso que tú nombras de Clinton, y de otros que han sido también precandidatos presidenciales, como candidatos presidenciales, como George Bush, padre en su momento, y George Bush, hijo en su momento,
o Al Gore del Partido Demócrata en su momento. Había una cantera de jóvenes importante. Y una cosa importante también a favor de nuestros tiempos, que el papel de la mujer hoy por hoy es mucho más importante que en la década de los 50 y los 60. Había muy poca representación de mujeres en los cargos legislativos y ejecutivos de los Estados Unidos. Hay que reconocer que ha habido un gran avance en ese sentido. Si pudiéramos, tenemos apenas un minuto, pero no sé, ¿cuál fue el gran aporte o el gran legado, más allá de que se le recuerda por su trágica muerte, de John Fitzgerald Kennedy durante su gestión? Digamos, algo que, bueno, en ese momento pasó algo fundamental que a lo mejor se mantiene todavía hoy. ¿Habría algo así como para, bien definido, como para mencionarlo? Paró la Tercera Guerra Mundial. Ok. O sea, el rol pacifista de su gestión es fundamental. Bueno, si hubiera llegado al enfrentamiento, no lo estuviéramos contando. Exacto. No estaríamos aquí. Gracias, Carlos. 1.000.000 de gracias por habernos dado estos minutos para, bueno, recordar y revisar un poco lo que es la política de hoy de los Estados Unidos en comparación con lo que fue hace 60 años con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, un hombre, bueno, cuya muerte, como decíamos, por asesinato, todavía sigue generando muchas dudas en torno a quién estuvo detrás de aquel caso. Sigue siendo un caso permanentemente abierto. Hace poco recordábamos la película de Oliver Stone, donde, bueno, queda también evidenciado un poco esa realidad, ¿no? Sí, es verdad. 1.000.000 de gracias, Carlos. Carlos Romero, doctor en Ciencia Política, profesor titular jubilado del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela.